Iniciamos un tema la vez pasada sobre cómo entender las promesas de Dios. Porque muchos cristianos pasan amarguras cuando toman una promesa y ven que no se les cumple para ellos. Y pasan amarguras. ¿Y qué es lo que pretendemos hacer? Pretendemos hacer que entendamos cómo son las promesas, cuáles son las clases de promesas. De tal forma que no nos equivoquemos pidiendo algo que no nos pertenece y entonces terminemos amargados. Hoy vamos a hablar de la parte 2, cómo entender las promesas de Dios, parte 2. Vamos a orar un momento. Señor, gracias porque hoy vamos a escudriñar tu palabra y seguro que tú tienes mucho para decirnos. Ayúdanos a comprender, a tener la humildad de recibir para que recibamos también la sabiduría de comprender. Porque si no tenemos la humildad de recibir, entonces no vamos a tener la sabiduría para comprender. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estábamos hablando de que existen varios tipos de promesas. Y para identificar si una promesa es para mí o si no, necesitamos conocerlas, esos tipos de promesas, y así evitamos frustraciones esperando quizás lo que no nos pertenece. Hay promesas específicas para personas específicas y están en la Biblia, pero no nos pertenece, ya eso lo estudiamos. Personas que se le hicieron promesas que se le hicieron, por ejemplo, a Abraham, por ejemplo, a Moisés, por ejemplo, a ciertas personas. Hay promesas generales que son para todos los hijos de Dios. Incluso hay promesas para los que no son hijos de Dios. Por ejemplo, que alguien que le dé un vaso con agua a un necesitado no se queda sin recompensa. Esa es una promesa para cualquier persona, porque Dios ama aún al peor de los pecadores. Hoy veremos entonces el tercer tipo de promesas, que son las promesas condicionadas. ¿Qué son promesas condicionadas? Promesas que tienen una condición para que se cumplan en nosotros, que las podemos tener, que las podemos recibir, pero que tienen una condición y que es necesario que las cumplan. Entonces el punto 3, promesas condicionadas. Se cumplen siempre y cuando se cumpla una condición, y vamos a estudiarlas a través de ejemplos. Hay muchos, pero vamos a tomar uno y tal vez referirnos a otros. Entonces vamos a leer Romanos 8:28. Allá hay una promesa que es condicionada. Romanos 8:28, la mayoría de los cristianos se lo saben de memoria. Y sabemos que a los que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Hay una condición para que todo lo que nos pasa, escúcheme bien esto, hay una condición para que todo lo que nos pasa nos ayude a bien. ¿Y qué es? Amar a Dios. ¿Saben? Dios ama al peor de los pecadores y le da cosas al peor de los pecadores, pero muchas veces el mejor de los cristianos no ama suficientemente a Dios y se ven promesas truncadas. Cuando uno se da cuenta que no ama a Dios, ¿cómo darse uno cuenta que le falta amar más a Dios? Cuando uno es capaz de hacer cosas contra la palabra de Dios. Es decir, cuando Dios dice es por aquí, pero uno dice no, Señor, pero es que tú sabes que yo soy así, yo camino por acá. Eso se llama pecado de rebelión. Rebelión. A quien no ama a Dios, escúcheme bien, no todo lo que le pasa le ayuda a bien. A quien no ama a Dios, no todo lo que le pasa le ayuda a bien, y por eso sufre tragedias. Ahora, no estoy hablando de tragedias de que se le muere un familiar. Lo que pasa es que a un hijo de Dios se le muere el familiar y el hijo de Dios supera fácil eso. Entonces no es una tragedia. Pero hay quienes se mueren detrás de su familiar muerto, y eso sí es una tragedia.
También por la fe débil hay creyentes que viven procesos que están ayudando para edificar su santidad. Es decir, creyentes que están pasando procesos de dolor, que deben ayudarle a edificar su santidad, pero que se le convierten en tragedias. Los viven como tragedias. No necesariamente se vuelven tragedias, pero los viven como si fueran tragedias. Se quejan como si fueran tragedias. Este tipo de creyentes siempre se están quejando y casi nunca están en paz. Yo quiero hacer una pregunta con todo respeto. ¿Le ha pasado? Bueno, a mí sí. ¿Cuál es el problema? Promesas condicionadas. ¿Quiere que todo lo que le pasa le ayude para bien? ¿Queremos eso? Debemos amar, honrar, obedecer al Señor. Es el principal mandamiento de todos los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando uno ama a Dios con todas sus fuerzas, uno no le está reclamando porque le dolió el oído. Uno baja la cabeza y le dice: Señor, gracias. Y el dolor duele menos cuando uno lo vive con gratitud a Dios. Pero el dolor duele mucho cuando uno no está dispuesto a recibirlo. Jesús le dijo, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y escúcheme bien, porque Jesús dijo algo más. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes. Que su Dios no sean las riquezas. Que su Dios no sea su casa bonita y bien hecha y bien organizada. Que su Dios no sean sus hijos, su esposo, su esposa. ¿Cuándo uno se da cuenta que le ha montado sucursal a Dios? ¿A quién le gustan las sucursales? De las empresas son muy bonitas, pero de lo demás no. Uno le monta sucursal a Dios cuando es capaz de enojarse con Dios por alguna cosa. De estos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Y le dijeron a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y palabras más, palabras menos, los llevó a la conclusión de que mi prójimo también es mi enemigo. ¿Y cómo nos cuesta amar a los que no nos aman tanto? Una cosa que hacen los judíos en su cultura es que antes de que los niños vayan a la escuela, antes de que aprendan a leer y escribir, ya les han enseñado este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Han visto milagros? ¿Este pueblo ha visto milagros? Sí. ¿En este pueblo hay pecadores? Terriblemente pecadores. Pero por cumplir estos mandatos, por enseñarle a sus hijos, porque el Señor dice: esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Por hacer ese mandamiento, Dios los bendice. Porque incluso el peor de los reyes de Israel, el rey Acab, el día que buscó a Dios, se humilló y le clamó, Dios le respondió. Porque Dios no tiene sus oídos cerrados a nadie que le busca con sinceridad. Si amamos a Dios, entonces, amados hermanos, nos cuidamos de hacer lo que Él odia. Yo quiero preguntarle con todo respeto: ¿usted se cuida de hacer lo que Dios odia? Seguro que nos cuesta mucho. Porque nos gusta mucho hacer lo que nos gusta, lo que nos place, lo que nos dice la carne. Y la carne es demasiado traicionera, porque le gusta, generalmente a la carne le gusta lo que Dios odia.
Nos gustan las salsas demasiado ricas, generalmente están llenas de maldad para nuestro cuerpo. ¿Por qué amamos lo que nos hace tanto daño? Por nuestro pecado. Porque alimentamos demasiado la carne y nos olvidamos de alimentar el espíritu para que prevalezca sobre la carne. Entonces, si amamos a Dios y procuramos trabajar contra lo que Él odia, nos guardamos de pecar. Lo adoramos, y no solamente es levantar su voz para cantar, como estaban cantando rico, yo estaba arriba escuchando. Se trata de que nuestra vida honre a Dios, de que lo que hacemos honre a Dios, de que lo que pensamos honre a Dios, de que renunciemos a odiar a los demás, a amar más el pecado, más las riquezas, más a las demás personas que al mismo Dios. Nos esforzamos por agradarlo. Nuestra vida estará entonces en orden. Y cuando nuestra vida está en orden, todo lo que nos pasa nos hace bien, nos edifica. Nos ayuda para bien. Lo que pasa es que nuestra vista es muy corta y a veces no entendemos. Uno se pone bravo porque encontró un trancón en el camino y jamás se imagina qué está haciendo Dios por uno ese día. Jamás se imagina. Debemos amar a Dios por encima de todo. Y todo lo que nos pasa nos hará bien. Absolutamente todo. Por encima del esposo, por encima de los hijos, por encima... Mire, hay cosas que uno lógicamente le duelen. Por ejemplo, hoy no están nuestras hijas aquí. Carla, que está regularmente aquí cantando, está acompañando a la hermanita que hoy se está graduando y nosotros no pudimos ir por el evento. Entonces nuestra hija Pablo está recibiendo su grado y se fue la hermanita a acompañarla. Estaban cuadrando para que fuera nuestro hijo Daniel, pero viajó a San Carlos de Guaroa, tuvo alguna dificultad para la tecnomecánica del carro y no se pudo venir. Y uno puede decir, Señor, ¿pero por qué? A mí me dolió no estar con mi hija en este momento. Pero ¿saben una cosa? Hay una cosa más importante, es que Dios está con ella. Y Dios está conmigo también. Pecamos cuando desechamos la palabra de Dios para poner por encima nuestra realización personal. Porque decimos es que yo tengo derecho. Con todo respeto, antes que derechos tenemos deberes. El problema de la justicia, perdónenme los abogados, de lo mal llamada justicia en Colombia, es que se olvidó de hacer justicia para hacer cumplir la ley. Jamás la ley tenía que ser el objeto de un juez, tenía que ser la justicia. La ley tiene que ser un instrumento. Cuando invertimos el valor de las cosas, entonces terminamos mal y después le echamos la culpa a Dios. Pecamos cuando desechamos la palabra de Dios para poner nuestros intereses. Una cosa que hizo el apóstol Pedro es que juró no conocer al Señor antes de que Cristo muriera. Pero mire lo que pasó. Cuando Jesús resucitó, le dijo a las mujeres que lo encontraron, que le vieron con vida, les dijo, díganle a los discípulos y también a Pedro que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Cómo Jesús le quedaban ganas de manifestarse a alguien que juró no conocerlo? Porque lo amaba. Ese es el amor que Él quiere que tengamos nosotros. ¿Qué pasó entonces? Leamos allí. Juan 21, 1 al 13. Lo voy a leer rápidamente porque es un poquito extenso el texto. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Desde el 1. Es que los escribí aquí para ir más rápido. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera.
estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro, el más arrebatado, les dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y cómo les dijo? Yo creí que estaba allí puesto el texto. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud, por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, como está escribiendo el apóstol Juan, él no se refiere a él como yo, sino que dice aquel discípulo que Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estos son más o menos 91 metros y medio. De todas formas nadó casi 100 metros Pedro, ¿no? Yo que me jactaba porque atravesaba el río con como 100 metros de ancho y creí que yo era el duro. No, Pedro también era un duro y en un lago muy profundo. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos? 153. Tome ese número porque ahorita vamos a ver algo importante de ese número. 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevían a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó pan y les dio, y asimismo del pescado. ¿Cómo así que ninguno se atrevía a preguntarle sabiendo que era el Señor? ¿Acaso no lo conocían? Es que Jesús había resucitado, su cuerpo no era el mismo. Entonces no le reconocían fácilmente, pero por cómo actuaba supieron que era el Señor. Notemos la historia. Cuando ellos fueron a Galilea, Jesús les dijo: vayan a Galilea y allí me verán. Y fueron a Galilea. Y me imagino que aprovecharon la reunión para decir: bueno, ¿y usted qué opina? ¿Qué hacemos de aquí para adelante, no? Se nos murió el maestro, ¿qué hacemos? Y Pedro dijo: pues yo vuelvo a lo que hacía antes. Vuelvo a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Nosotros también. Eso lo vamos a llamar dar reversa. Volvieron a sus viejas costumbres. ¿Por qué? Porque les parecía que el Señor no estaba ya con ellos. La fe les falló en la espera. ¿Cuántas veces a usted le ha fallado la fe cuando espera? ¿Quiere ver a alguien bravo? Póngalo a esperar. Se ríen los esposos porque saben que les ha tocado más de una vez. Es que todos voltearon a mirar a sus parejas. Se rieron. Toda su fe les falló. Jesús les preguntó: ¿pescaron algo? ¿Dieron reversa, pero les sirvió? No, no, Señor, nada. Toda la noche lo intentamos y no conseguimos nada. Toda la noche intentando en algo inútil. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado? Una vez les pidió a sus discípulos que oraran 1 hora con él porque estaba en agonía de muerte. Al otro día sería condenado por la culpa de todos nosotros, y sus discípulos, sus mejores amigos, se quedaron dormidos. ¿Cómo duele que la persona de la cual más esperamos nos deje solos en el momento más difícil, cierto?
Pero a Jesús lo dejaron solo. Y todavía decía: Padre, perdónalos porque estos no saben dónde están parados. Estos no saben lo que hacen. ¿Cuántos cristianos viven toda la noche intentando, haciendo una cosa, haciendo otra y no pescan nada? Tal vez hay algunas condiciones de las promesas del Señor que no han querido cumplir. Tal vez nos cuesta porque hemos sido rebeldes. Por rebelión nos cuesta cumplir las condiciones. No es que el Señor no quiera dar, no, hermanos, es que muchas veces estamos en el lugar equivocado. Es que muchas veces no hacemos las cosas de modo que Dios salga honrado, y entonces las promesas se tienen que retrasar. No hay tiempo para aquel que nos ama sin condición. Le damos prioridad a otras cosas, no al Señor. Pero sí, muchas veces dedicamos el tiempo para perder las mejores horas de reposo, porque ellos pasaron toda la noche intentando pescar y no consiguieron nada. Se hubieran quedado durmiendo en la casa, ¿cierto? Intentamos hacer cosas que no dan fruto. ¿Le ha pasado? Yo creí que era solo a mí. Y les dijo el Señor: echen la red a la mano derecha. ¿Y qué hicieron? A veces también somos arrogantes. ¿Pero para qué, Señor? Ya llevo toda la noche intentándolo. ¿Cree que no le he echado? Le he echado en todas partes. Me pasé en medio lago echando la red y usted me dice: échale a la derecha. Eso se llama arrogancia. El peor de los pecados. Porque la arrogancia es el pecado que el hombre comete pretendiendo pensar y hacer mejor que Dios. ¿Le ha pasado? Bueno, no me conteste entonces. Ellos obedecieron a pesar de su cansancio. Fíjese que su reversa tuvo solución cuando no fueron arrogantes. Y cuando lo hicieron, hermanos, pasó algo hermoso. Lo que no pudieron hacer en toda la noche, lo vieron en un instante. Y mucho más, porque la red casi se rompía del peso de tantos peces. Y ya en la orilla contaron, ¿cuántos? 153 peces grandes. Hay un detalle que algunos tal vez no recuerdan o no saben. Las letras en hebreo tienen valor numérico, como los números romanos que nos enseñaron a los que ya pintamos. Bueno, yo no pinto tantas porque se me caen, pero el hermano Francisco pinta canitas, mi hermano pinta canas. Nos enseñaron a escribir en números romanos, ¿cierto? En hebreo también las letras tienen valor numérico. Y cuando ellos cuentan 153 en hebreo, esa cifra en letras dice: yo soy Dios. 153 en hebreo se lee: yo soy Dios. Aleluya, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. Ahí está Dios en su problema, en su dificultad. Él está ahí. Solamente que hay que verlo, porque de espaldas no se ve la gloria de Dios. Yo soy Elohim. Es más, la palabra que está allí escrita es Elohim, que se refiere a la Trinidad. Como quien les recuerda: esto es obra mía. Esto es obra de Dios. Pero Él es tan misericordioso que todavía tenía algo más. Cuando llegaron a la orilla, después de que les dice: yo soy, ¿cómo no iban a saber que Él es el Señor? Sabían que ese era Jesús, pero en ese momento comprenden: Jesús es Dios. Y cuando llegan a la orilla, además les tenía brasas y un pez para que saciaran su hambre. Alguien diga aleluya. Porque ese es Dios.
Ese es el Dios que usted ha luchado tanto por encontrar y que muchas veces no vemos porque somos rebeldes. Porque no queremos cumplir las condiciones para las promesas. Yo soy Dios. 153. Versículo 15 al 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿de verdad me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Para los judíos esa tercera vez es un detalle muy valioso. Pedro entendió que Jesús le estaba confrontando por su pecado. Y le respondió, entonces sigo leyendo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Si me amas, haz lo que yo te puse a hacer. No des reversa, porque allí vas a fracasar. ¿Usted ha dado reversa? Va a fracasar. Va a fracasar. Luego hizo algo mucho más importante. ¿Qué hizo a través de eso? Ya lo mencioné. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Note que no lo llamó Pedro. Jesús había dicho: tú eres Pedro. Pedro en griego es piedra. Es el mismo Cefas en arameo. Piedra. ¿Por qué le dijo piedra? Dijo: tu fe es como una roca. Pero aquí no lo llamó Pedro. ¿Por qué? Porque cuando le negó ya no era Pedro. Se llamaba simplemente Simón. Su fe le falló. Y aquí le acababa de fallar otra vez cuando volvió al lago a pescar. Estaba restaurando la fe de Simón, que le había flaqueado cuando le negó. Además lo llamó Simón, hijo de Jonás, como el profeta rebelde. Bueno, el papá de Simón se llamaba Jonás, pero al llamarle Simón, hijo de Jonás, téngalo por seguro que Pedro se acordó del profeta rebelde, que se llama igual que su papá. Pedro sabía que era el Señor. Acababa de contar 153 peces que le decían: yo soy Dios. No tuvo duda. Le preguntaba si lo amaba el mismo Dios. Yo quiero preguntarle con todo respeto, si Dios se le para de frente y le pregunta ahora: ¿me amas? ¿Usted qué le respondería? Con todo respeto se lo está preguntando porque acabamos de leer su palabra. Sí, Señor, te amo, dijo Pedro. Apacienta mis corderos. Es un deber que el Señor le da. Quiero preguntarle: ¿usted está cumpliendo el deber que Dios le dio? Jesús le pregunta de nuevo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Y le pregunta otra vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se puso muy triste. No lo llamó Pedro. No lo llamó la piedra de la fe, le llamó Simón, además hijo de Jonás. El Señor le estaba confrontando. Pedro había menospreciado a sus hermanos cuando dijo: aunque todos te dejen, yo no lo haré. Y si tengo que dar mi vida por ti, lo haré. Pero lo negó cuando vino la primera prueba. ¿No nos ha pasado? ¿Le ha pasado a usted o solo a mí? Cuando Jesús pasaba su mayor dificultad, aquellos que supuestamente lo amaban, le dejaron solo. Pedro se estaba calentando allí en fuego extraño, perdió el valor, perdió la fe y negó al Señor. Juro que no lo conozco, dijo. Jesús le confronta su debilidad y su rebelión, y él reconoce su pecado y por eso se quebranta. Con todo respeto, creo que a usted y a mí nos corresponde quebrantarnos, porque él nos está confrontando.
¿Usted reconoce su pecado? Si es confrontado o persiste en ser rebelde. Con todo respeto, debemos bajar la cabeza. ¿Cuántas veces sentimos defraudar? Porque confrontados con la palabra de Dios entendemos que no hemos guardado la santidad y hemos vendido al Señor negándolo con nuestros actos perversos. En la confrontación Jesús restaura a Pedro. Con todo respeto le voy a decir, deje que el Señor le restaure ahora. En adelante será siempre Pedro, ya no será Simón. Siempre se le llamará Pedro porque Cristo murió para rescatarnos de nuestro fracaso crónico. Y si reconocemos y confesamos nuestros pecados, Él hace misericordia y nos restaura a la comunión con el Padre. Él nos ama siendo pecadores y Cristo murió para redimirnos de la esclavitud del pecado y resucitó también para darnos vida. Vida que ganó al vencer la muerte y quiere dar a todo pecador que se arrepiente. Por eso dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Pedro entiende que el Señor no lo ama porque es bueno o porque haga las cosas bien, sino porque Dios decidió amarlo siendo pecador, y eso lo restauró. Pedro aprendió a amar al Señor y luego, lleno del Espíritu Santo, dio su vida por amor de Cristo, porque Él fue crucificado como Cristo. La persona que ama hace todo lo necesario para agradar a aquel a quien ama. Yo quiero decirle con todo respeto, el Señor hizo todo lo necesario para darnos vida eterna. ¿Dará usted todo lo necesario para agradar a quien lo dio todo por amor? Él busca a quien le ame y le adore en verdad, no importa qué prueba esté pasando. Quien ama de verdad da su vida entera. Pero muchos buscan a Dios para suplirse de Él, no para oír su voz y obedecerla. Nos gusta ver a Dios como el que nos hace el favor de sacarnos de todos los atolladeros en que nos metimos. Job, en su peor prueba, dijo, aunque Él me mate, en Él esperaré, porque yo sé que mi Redentor vive. En un día Job enterró a sus 10 hijos, perdió todas las posesiones. Su esposa lo inducía a renegar contra el Señor. Sus amigos lo juzgaban de que había pecado para que le fuera mal. ¿A usted le ha pasado? A mí también. Pero él seguía fiel a Dios porque esperaba la resurrección de los muertos. Lo demás no tenía valor, él esperaba el glorioso regreso del Señor. Esa es la fe que Dios quiere formar en nosotros cuando debemos pasar por la prueba. La fe de Job, la fe de un hombre que lo da todo por el Señor sin importar lo que haya perdido. Esa es la fe que Él quiere formar a través de la prueba. Le hemos fallado nosotros con nuestra rebeldía, pero Él sigue insistiendo en formarnos. El Señor nos pide dar testimonio de nuestra fe, y eso no se hace con palabras, sino con hechos. Los hechos de confianza en Dios hacen a los creyentes gigantes de la fe. Cuando uno ve a un hijo de Dios actuar en el dolor con gratitud a Dios, usted está viendo un gigante de la fe. Ay, hermanos, les voy a confrontar con este texto. Mateo 6, 25 al 26, todos se lo saben de memoria tal vez. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y no voy a decir la siguiente palabra, dura, hombres de poca fe. ¿Quién se preocupa de cómo pagar el arriendo o la cuota del apartamento? Si nos afanamos, negamos la provisión del Señor y pasamos de un estado de necesidad a un estado de escasez. Porque muchas veces los hijos pasan por estados de escasez cuando niegan su fe. Pero si aprendemos a confiar, actuamos con sabiduría y entonces Él proveerá. Él provee porque confiamos y da más si administramos bien lo que recibimos. Si no pasamos de la necesidad a la escasez.
promesas que tienen condición para que se cumplan. Téngame paciencia con esta historia. El 20 de abril de 2008 fuimos a la ciudad de Soacha a fundar una iglesia con mi familia, con mi esposa y los niños pequeños. Vivíamos en una quiebra económica total, pero habíamos visto la mano de Dios. Nuestra hija Carla, que no está porque está en el grado de su hermana, había sido sanada por milagros de una enfermedad que ya estaba en estado terminal. Llegamos con mi esposa a un lote sin techo y no entramos porque la maleza tenía trabado el portón y no lo pudimos abrir. Y allí oramos y le pregunté a mi esposa: ¿usted siente paz de venir aquí? Y ella me dijo: sí, siento paz. Y allí nació un lema que ha acompañado desde entonces a nuestro ministerio, y es este: Señor, si tú no vas delante de nosotros, no tenemos nada que hacer en este lugar, porque fracasamos. Allí en esta ciudad que es vecina de Bogotá, Soacha, aprendimos a arrodillarnos para pedir el pan del día. Vivíamos un día a la vez. También vimos muchas veces que apenas enderezábamos la rodilla, el Señor respondía a nuestro pedido. Y así proveyó el Señor para el colegio y la universidad de nuestros hijos. Y también nos dio casa porque la habíamos perdido. Dios cumple sus promesas. Unas son personales, otras son generales y otras tienen condición. Si entendemos y actuamos acorde a ellas, recibimos y no nos frustramos, porque entonces no estamos pidiendo lo que no es para nosotros. Desesperarse es negar que Él es fiel, darle espalda a su palabra y no recibir lo que debimos recibir. No se les olvide, algunos se saben esta frase de memoria de este servidor: la desesperación es el funeral de la fe. ¿Y quién de vosotros, versículo 27 estoy en Mateo 6, y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Amén. No se afanen. ¿Por qué van a comer? ¿Qué van a vestir? ¿Dónde van a vivir? Dejen eso a los pecadores, que ellos no tienen a quién acudir y están sin esperanza, pero usted tiene, si usted es un hijo de Dios. Usted tiene a dónde acudir, a quién decirle lo que le pasa. Y Él le mira con amor y le dice: hijo, consuélate que yo estoy aquí. Yo soy Dios, decía el número 153 allí. Yo soy Dios. Ellos viven para buscar estas cosas, pero el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad sus hijos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Tienen necesidad? Seguro que sí. Alguno es de dinero, alguno otro es de paz, alguno otro es de alguien que le ame. No salga a mendigar. Cuando uno sale a mendigar, lo humillan. A la familia y a los demás les molestan que uno esté siempre poniendo la mano de mendigo. Uno no se acerca a Dios poniéndole mano de mendigo. En alguna religión se inventaron alguna vez que uno da limosnas. No salga a mendigar. Vaya a su alcoba, cierre la puerta y ore al Padre en secreto, y el Padre que ve en lo secreto le recompensará en público.
proveerá trabajo. El Señor es fiel, no tenemos que pedir a los demás, pedimos al Señor y Él provee, dependemos de Él porque Él es fiel. Los demás no. Los demás nos fallan y nosotros también fallamos. Vienen días difíciles para la iglesia en todo el mundo. Debemos preguntarnos a quién le vamos a echar mano cuando eso pase. A quien aprende a bendecir una guapanela al desayuno, seguro que el Señor le envía apoyo para el almuerzo. Y si alguien esta mañana se vino solamente con una guapanela, no se preocupe, Dios le va a mandar pollo para el almuerzo. Con mi esposa y nuestros hijos sabemos lo que es vivir en abundancia y también lo que es no tener para comer, pero siempre hemos tenido al Señor, siempre. Así que hoy quiero invitarle con todo respeto a conocer a ese Dios que cuida de sus hijos. Y si quiere conocerlo, invito a que por un momento se ponga de pie, invito a que los demás le acompañemos también. Y ore conmigo un momento. Cierre sus ojos para que nadie le distraiga. Invito a levantar su mano en señal de recibir esa bendición de ser perdonado. Invito a la iglesia también, a quienes ya tienen esta relación con Dios, a que repitan también esta oración conmigo para que acompañen a quienes lo están haciendo y no los dejen en evidencia. Y dígale en voz alta conmigo: Señor, reconozco que necesito que tú endereces mis pasos. Te suplico que me recibas, me perdones y me ayudes a vivir en tu voluntad, porque comprendo que tú eres fiel y que lo hiciste todo por amor, para no dejarme hundido y salvarme. Recíbeme en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios les bendiga.